Muy buen día amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que cada uno de ustedes esté bien y bendiciones a cada uno de ustedes, saludos. Bueno, ya hace tiempo que no compartí un video con ustedes. Hoy se me da la oportunidad y quería compartirles un tema que venía meditando ya hace varias semanas, eh, que es acerca de la libertad. Estuve buscando en el diccionario de la Real Academia Española qué significa la libertad. Y de acuerdo al diccionario dice que la libertad es el estado o condición del que no está prisionero o sujeto a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad es no estar encadenado a nadie, no ser propiedad de nadie, no trabajar, valga la redundancia, trabajos forzados para alguien, ni que alguien nos haya comprado para que nosotros hagamos sus quehaceres, ¿no? Saben, todos amamos ser libres, todos amamos la libertad. No hay nadie quien quiera ser esclavo de alguien. Todos somos libres físicamente. Por ejemplo, aquí en Costa Rica nosotros tenemos la libertad de poder escoger a nuestro presidente por medio del voto, nuestros diputados, alcaldes. Bueno, incluso tenemos libertad de culto donde las diferentes religiones pueden profesar su fe libremente, sin obtener represalias ni nada. Y bueno, yo creo que en la mayoría del mundo pasa así, que muchas personas tienen libertad de tomar sus propias decisiones. Si bien hay países que, bueno, que hay un poco de restricción en algunos casos, donde todavía se puede ver las dictaduras o que no pueden profesar la fe, como muchos países cristianos están siendo muertos por profesar su fe, pero son mínimos los países que pasan estos casos, pero en la mayoría del mundo podemos tener la libertad. Y muchas veces creemos que la libertad se pierde cuando una persona va a la cárcel. Y tal vez sí, se pierde esa libertad física. Y en este momento les estoy hablando de la libertad física. Pero yo quería hablarles de otra libertad. Y siento que es una libertad mucho más importante, que es acerca de la libertad espiritual. ¿Saben? Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, con el ejemplo de Israel. Sabemos que Israel fue esclavo de Egipto por muchos años, 400 años, donde Israel tuvo que estar sometido al mandato del faraón, que el que no obedecía al faraón podía llegarse a ser castigado incluso con la muerte. Palabra que decía el faraón era palabra que se tenía que obedecer, si no podía ser azotado o muerto. Y Egipto estuvo encima de Israel por muchos años hasta que llegó Moisés, a quien Dios usó para liberar a su pueblo. Como yo les decía anteriormente, todos amamos la libertad, Israel anhelaba estar libre. Israel quería ser libre. Y saben, aunque muchas veces tenemos libertad física, podemos llegar a ser esclavos espirituales en algún modo. Así como Israel fue esclavo de Egipto hace muchos años, nosotros tenemos o tuvimos un Egipto en nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Cuando no tenemos a Cristo, nosotros tenemos un Egipto en nuestra vida. Todos los que no tuvimos a Cristo antes, tuvimos un Egipto del cual fuimos liberados. Un Egipto espiritual. Puede ser algo en el pasado. Todos los que conocimos a Cristo fuimos liberados de algo, de alguna esclavitud que tuvimos.
Todos tienen un Egipto. Póngale el nombre que quiera. Ese Egipto puede ser algún vicio, puede ser la pornografía, puede ser la marihuana, cocaína, heroína, cualquier otra droga, puede ser el cigarro, algún mal hábito, las mentiras. Póngale el nombre que usted quiera. O incluso no puede ser ni un mal hábito, si no podemos llegar a ser esclavos de nuestro trabajo, que vivamos solo para el trabajo, dejar fuera nuestra familia por ir a trabajar nada más, ser esclavos del dinero. Hay muchas personas que se afanan por el dinero también, que llegan a ser esclavos del dinero. Si bien es cierto que necesitamos trabajar para ganar dinero, para poder tener sustento en nuestros hogares, hay mucha gente que se obsesiona con el dinero y le da una prioridad mayor a eso. Y llegan a ser esclavos del dinero, llegando a tener un amor obsesivo por las cosas materiales, por el dinero, por llegar a comprar. Incluso muchas personas que se enamoran tanto del dinero que piensan que pueden comprar a las personas con ese material. Y saben, dice la Biblia también que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso puede llegar a ser una esclavitud para alguna persona, para cualquiera de nosotros. El pecado es una esclavitud. Póngale el nombre que quiera. Adulterio, mentiras, lujuria, robo. Póngale el nombre que quiera al pecado. Dice en la Biblia, en Juan 8:34, que todo el que peca es esclavo del pecado. Muchas personas creen que son libres. Y sí, tal vez tienen esa libertad física de poder ir a la playa tranquilos, ir a la montaña, tomar decisiones que quieran, salir con sus familias, ir de fiesta. Muchas personas sienten esa libertad física, pero recordemos que aun cuando la persona sea libre físicamente, puede estar esclavizada ¿cómo se llama? A una esclavitud, valga la redundancia, espiritual. Yo puedo tener todo el éxito del mundo. Yo puedo tener éxito en mi carrera. Puedo tener éxito en mi trabajo. Puedo tener éxito económico. Puedo estar lleno de amigos. Bueno, cualquier tipo de éxito en esta tierra. Y cualquier persona que tenga ese tipo de éxito va a sentirse feliz, pero tal vez en su interior tiene algo escondido, alguna esclavitud. Tal vez esa persona exitosa tiene alguna cadena como la pornografía, alguna cadena como la esclavitud al dinero, alguna cadena como el alcoholismo, alguna cadena como el rencor, la falta de perdón, el odio. Y es que tal vez muchas personas se afanan con llegar a tener éxito en su carrera, llegar a estudiar, obtener un título universitario, conseguir un buen trabajo, conseguir éxito monetario, obtener sus cosas, su casa, su carro. Y no digo que eso está mal, no, eso no está mal. Todos queremos llegar a eso. No está mal obtener el carro, no está mal tener su buen trabajo, no está mal sacar su carrera, salir adelante académicamente, perdón. Eso no está mal. Lo que está mal es ser esclavo de eso. Afanarnos por eso y poner todas esas cosas antes que Dios. Dice la Biblia, ¿de qué vale para el hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Está bien, podemos ganar una carrera, tener nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro carro. Perdón.
pero que eso no llegue a ser nuestra prioridad, no, que no llegue a ser nuestro afán eso. Que eso no ocupe nuestro primer lugar. Está bueno hacerlo, pero pongamos a Dios primero para obtener nuestra libertad espiritual. Nosotros queremos obtener una libertad, ser libres. Podemos andar por el mundo caminando tranquilos, pero podemos estar esclavizados a algo. El internet es otra problemática también, que podemos llegar a ser esclavos. Esclavos del celular, por cierto, también, que se está viendo en estos días. Hay muchas personas que no pueden vivir sin ese aparatito ahí en las manos. Vemos como familias que se visitan, perdón, como familias visitan a sus papás y en vez de tener una conversación ahí tranquila, cara a cara, todo el mundo está pegado ahí al celular. Eso es un tipo de esclavitud también. Y saben, por medio de esos aparatos también puede llegar el pecado, la pornografía, que es un medio que esclaviza a mucha gente también. ¿Cuántas páginas pornográficas no hay ahorita? ¿Cuántas personas no tienen acceso a internet ahorita y pueden tener ese acceso a las páginas pornográficas? Mucha gente está siendo esclava de eso. Mucha gente está siendo esclava del dinero, está siendo esclava de las cosas mundanas, de las fiestas, del pecado. ¿Saben? Como les decía anteriormente, todo el que peca es esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado es esclavo de Satanás, porque Satanás es el padre del pecado. Y dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y no le estoy hablando de la muerte física, aunque a veces, muchas veces se puede dar eso, que el pecado nos puede llevar a la muerte física. Pero la Biblia nos habla de la muerte espiritual. Una consecuencia, digamos, que nos puede llevar a la muerte física a través del pecado es por medio de la fornicación. Andar acostándonos con personas ahí todos los días, una persona diferente. ¿Cómo puede llegar el pecado a afectarnos físicamente? Por medio de la fornicación. Si yo voy ahí acostándome, fornicando con todo el mundo, sin protección, va a poder llegar el punto en que agarre una enfermedad contagiosa sexualmente, una enfermedad como el SIDA. Esa es una manera como el pecado nos puede matar físicamente. Entonces, el pecado nos mata ya también físicamente y también espiritualmente, porque si morimos en pecado, vamos a perder una eternidad una eternidad en las tinieblas. Y a decirlo así, una eternidad en el infierno. Si morimos en pecado, morimos sin Cristo. Y esa es la consecuencia, esa es la muerte a la que se refiere la Biblia. Cuando dice la paga del pecado de la muerte. Está hablando del infierno. Y saben, ¿a qué nos lleva la esclavitud? A la esclavitud al pecado. A una vida sin sentido. Así de fácil. La esclavitud al pecado nos lleva a una vida sin sentido. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la antigüedad, si usted era hijo de esclavos, su destino era ser esclavo. O sea, usted no iba a tener ningún éxito, iba a tener una vida de esclavo sin éxito, sin sentido. O sea, que usted ya desde niño, usted ya tenía su futuro predestinado, que era llegar a servir a esos amos, y sabía que no iba a tener ningún éxito, que no iba a poder estudiar o cosas así.
Entonces eso lo lleva a una vida sin sentido a esas personas. Lo mismo pasa hoy cuando somos esclavos del pecado. Nos lleva a una vida espiritual sin sentido. Cuando somos esclavos del pecado, nuestro destino es la muerte, nuestro destino es el infierno. ¿Y para qué vivir así? O sea, ¿para qué escoger ese destino si tenemos un destino mejor, que es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo? Como le decía anteriormente, la esclavitud nos lleva a la muerte, o a una separación eterna de Dios, si no nos arrepentimos. Nos lleva a una vida de tormento, a la muerte segunda. Sabemos que en este mundo estamos de pasada, nada más. Que en este mundo podemos tener todo el éxito que queramos, terrenal, pero ¿de qué vale si perdemos nuestra alma? Al final los carros, los títulos universitarios, el trabajo, el dinero, al final todo eso se queda aquí en la tierra. Lo único que nos queda eternamente es nuestra alma. Y eso debería ser lo primero que tengamos en libertad, nuestra alma. ¿Y cómo podemos obtener nuestra libertad? Pues en Lucas 4:18 tiene la respuesta y se las voy a compartir. Lucas 4:18 dice: Jesús es el que decía estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Veamos que aquí Jesús usa la palabra libertad 2 veces. Él es el que nos vino a dar esa libertad. Así como Dios usó a Moisés para liberar a Israel de Egipto, Cristo vino a darnos la libertad a nosotros. Nosotros, cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos del pecado. Y como él mismo dijo, Jesús dijo, si somos esclavos del pecado, somos hijos del diablo. Y eso lo podemos corroborar en Juan 8:43 al 44. ¿Y cómo obtenemos esa libertad que nos da Jesús? Pues bien, siendo discípulos de Jesús, no solo creyentes, sino discípulos, conociendo la verdad en Jesús. Y eso lo podemos ver en Juan 8:32. Dice: Juan 8:32. Aquí lo tengo, dice: se los voy a leer del 31. Dice Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él, diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, tenemos que llegar a ser no solo creyentes, sino también discípulos, y conocer la verdad en Cristo. Como dice aquí, la verdad nos hará libres. No seamos solo creyentes, sino discípulos de Cristo. En la Biblia dice que muchos creen en Dios y los demonios también creen y tiemblan. No solo hay que creer en Él, hay que seguir sus pasos, hay que ser discípulos de Jesús, amarle, permanecer en sus palabras.
Jesús nos dio la libertad cuando fue clavado en esa cruz. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por cada persona en el mundo. ¿Por qué, por qué vamos a escoger un destino como la muerte sabiendo que podemos tener la vida eterna? ¿Por qué afanarnos con las cosas del mundo, estar esclavizados al mundo, cuando tenemos un alma que puede ser libre eternamente? En el momento que Jesús murió en esa cruz, Él nos da la libertad, solo aceptándolo a Él en nuestro corazón. Y no estamos solos. Nosotros podemos ser libres y tenemos a alguien en este mundo que nos puede ayudar a obtener esa libertad, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él no nos dejó solos. Él nos dejó al Espíritu, al Consolador. Él nos dejó al Espíritu Santo, y si tenemos al Espíritu Santo tenemos la libertad. Dice en 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y principalmente cuando tengamos a nuestro Señor, no olvidemos al Dios que nos liberó de nuestro Egipto. Todos tuvimos un Egipto. Todos. Todos los que conocemos de Cristo fuimos liberados de nuestro Egipto en algún momento. A partir de que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él nos liberó de un Egipto que teníamos en nuestro espíritu, que teníamos dentro de nosotros. Y otra cosa, cuando ya tengamos la libertad en Cristo, cuando ya por fin seamos libres, no confundamos la libertad con libertinaje, porque sin reglas no hay libertad. La libertad no es lo mismo que libertinaje. La libertad tiene límites. La libertad tiene sus reglas. Y principalmente, como yo les decía anteriormente, Egipto estaba cautivo físicamente, Egipto no, Israel. Israel siendo esclavo de Egipto, ellos anhelaban la libertad. Pero podemos ver que ellos no solo estaban esclavizados físicamente, sino espiritualmente, porque ya ellos tenían las costumbres de los dioses de Egipto. Eso lo podemos ver cuando Israel ya fue liberado, cuando Dios usó a Moisés para ser liberado. Ellos fueron libres físicamente, pero espiritualmente no habían llegado a ser libres todavía. Aun cuando vieron los milagros de Dios prácticamente todos los días, ellos no estaban en libertad espiritual. Cuando se vieron en la prueba, ahí, cuando no había nada que comer, que le decían a Moisés: nos viniste a traer a morir aquí al desierto, por lo menos allá en Egipto teníamos comida, le decían a Moisés. Ellos todavía tenían a Egipto en su mente, todavía tenían los dioses de Egipto, y llegaron al punto de crear un becerro de oro, pensando en los dioses de Egipto, porque aunque fueron liberados físicamente, no eran liberados espiritualmente. Entonces no seamos como Israel, que cuando somos liberados de nuestro Egipto, en los momentos de prueba queremos regresar a otra vez a Egipto, a regresar a las cosas del mundo otra vez. No, no hagamos lo que hizo Egipto, sino en los momentos de prueba, más bien recordemos a ese Dios que nos liberó de nuestro Egipto interior, del Egipto que teníamos en nuestro corazón. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, acéptalo. Pídele a Dios que te revele cuál es tu Egipto y que te ayude a liberarte de esas ataduras, porque solo Él puede hacerlo. No es en tus fuerzas, sino es con las fuerzas de Dios, con las fuerzas del Espíritu Santo. Así que, amigo, si no tienes a Cristo en tu corazón todavía,
Acéptalo, solo Él puede liberarte de la esclavitud del pecado. Solo pídele perdón. Dile, Señor, sé que he pecado contra ti. Sé que el pecado me separa de ti, Señor, como dice la Biblia. Pero yo te pido perdón, Padre poderoso. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Reconozco, Señor, que tú moriste y pagaste por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Reconozco el sacrificio que tú hiciste por mí, Señor. Te acepto en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador, Redentor. Sé el Rey de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Ayúdame a seguir tus pasos. Entra en mi corazón y borra toda la iniquidad que haya en él. Acepto el regalo de tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, es un placer compartir con ustedes. Espero que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.